Antes de iniciar la presentación del conferenciante, yo quiero dar las gracias a los organizadores de esta jornada por haberme invitado a participar en un encargo tan agradable para mí como es ofrecer esta mesa a un destacado jurista. De forma especial quiero decir mi gratitud en la persona del ilustrísimo señor presidente de la sección de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, porque cuando me invitó a participar en esta jornada, de las que tanto había oído por su reconocido prestigio jurídico y por las personas tan destacadas que participan en las mismas, nunca imaginé que iba a ser para algo tan grato para mí como era presentar al excelentísimo señor fiscal general del Estado, que es mi jefe, al que respeto, admiro y estimo. Hacer de introductora del fiscal general del Estado implica realizar una relación inacabable de sus méritos, de su trayectoria y de sus actividades. Pero voy a ser breve porque solamente daré unas pinceladas sobre su personalidad, ya que de lo contrario, además de ocupar mi tiempo de presentación, invadiría el espacio del conferenciante para poder explicar su rico perfil. Pero estén seguros que no me ha sido nada de fácil compendiar su ingente labor académica y profesional. Lo que yo quiero con mis palabras es que deseen oírle. Y quiero decir quién es, que merece la pena que lo escuchen y que es una persona que es un acto innecesario en un foro como este, donde es reconocido y respetado el explicar quién es. Don José Manuel Maza conoce a fondo y de diversas perspectivas cómo se desarrolla y cómo funciona la justicia, porque a lo largo de su vida profesional ha sido abogado, juez y fiscal y habla, por lo tanto, con conocimiento de causa cuando plantea los problemas que acechan a la justicia y las posibles soluciones a esos problemas. Don José Manuel Maza es licenciado en Derecho, en Historia, es diplomado en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid, también en Estudio Avanzado de Derecho Penal por la Universidad Europea de Madrid. Ingresó en la carrera judicial en 1975 y en la fiscal en 1978, siendo el número 1 de su promoción. La mayor parte de su carrera profesional la ha desempeñado en la judicatura y llegó al Tribunal Supremo en 2002, donde ha permanecido hasta que en noviembre de 2016 fue propuesto por el ministro de Justicia como fiscal general del Estado. En los últimos años ha sido un referente en la materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No en vano dictó la primera sentencia en febrero de 2016 por la que se le condenaba a varias empresas por esta vía. Ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad del Rey Juan Carlos y la Europea, las tres de Madrid. Profesor colaborador honorífico de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido docencia como profesor colaborador de diversos máster y cursos. Conferenciante en numerosos congresos, jornadas y seminarios en España, Argentina, Colombia, Paraguay, Honduras, México, Brasil, Costa Rica, etcétera, etcétera. Me ha dado en el brazo porque si no tengo 3 renglones más. Yo he participado en organismos públicos y privados, que no voy tampoco a relatarlos, pero en calidad de miembro del comité, patrono fundador, presidente comité, subcomité y como fundador. Ha recibido numerosos reconocimientos, premios de Medicina, Derecho y Sociedad, miembro de honor de la Sociedad Colombiana de Derecho y Nuevas Tecnologías, miembro de honor de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, medalla de San Raimundo de Peñafort y al Mérito Policial. Es autor de publicaciones como Manual de Psiquiatría Legal y Forense, el de circunstancias que excluyen o modifican la responsabilidad criminal y casación penal práctica, así como más de 70 publicaciones, artículos, monografías y libros de colaboración relacionados fundamentalmente con el derecho penal, tanto sustantivo como procesal, y las vinculaciones entre derecho y medicina. Escucharle es un privilegio, porque nos ayuda a aclarar nuestras ideas e incluso a apropiarnos de las suyas. Entre sus retos, que han sido manifestados por él y que yo he intentado
extraer los que más relación tienen con el tema de la conferencia de hoy han sido defender la necesidad de encomendar la labor de instrucción al fiscal. Ha recordado que la Fiscalía se mueve atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica. Y ha declarado que uno de sus retos es reforzar la Fiscalía desde el punto de vista organizativo y conseguir el cambio procesal penal. Creo haber justificado el interés del conferenciante porque tiene una responsabilidad en una materia que nos llega a todos. Me es muy grato darle al fiscal general del Estado la bienvenida, concederle la palabra para compartir con nosotros una conferencia con un tema de tan rabiosa actualidad como es el fiscal, como el director de la investigación penal. Querido fiscal general del Estado, te doy la palabra y te escuchamos atentos. Bueno, muchas gracias, Ana, con tu permiso. Buenos días a todos. Obviamente tengo que agradecer a los organizadores y a mi querido compañero Fernando Tesón, especialmente el que se me haya invitado a estas jornadas, a las cuales ya hubo un intento hace unos años de mi comparecencia ante ustedes, entonces en mi condición de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y por circunstancias que ahora mismo no recuerdo, pues impidieron mi presencia aquí. Pero tenía yo esta deuda pendiente, la cumplo encantado y además encantado porque ha sido el motivo para conocer Ceuta, que me parece una ciudad maravillosa, una ciudad que realmente a uno le tienta con retirarse aquí cuando llegue la jubilación, porque se ve una calidad de vida envidiable, absolutamente envidiable. Así que no se crean ustedes que está a lo mejor tan lejos eso de que dentro de unos pocos años me vean ustedes pasear como un vecino más por aquí, por la Gran Vía y por la ciudad de Ceuta. Una ciudad, como digo, maravillosa y meritoria en tantísimos aspectos que desde la península no nos damos cuenta hasta que venimos aquí y los comprobamos. A partir de ahora seremos unos embajadores de Ceuta también allá al otro lado del estrecho y contaremos las virtudes y los valores que tiene esta ciudad. Por lo tanto, mi agradecimiento no solo por la participación en unas jornadas tan prestigiosas, unas jornadas ya tan veteranas y que reúnen a un elenco de ponentes y unas materias, pues como han tenido ustedes oportunidad de comprobar en estos días, realmente de un nivel extraordinario, que en pocos congresos a los que yo he acudido, pues me encuentro con compañeros del Tribunal Constitucional, con compañeros del Tribunal Supremo, vocales, catedráticos, etcétera, como los que se han reunido aquí. Mi intervención versa, a petición propia, además, sobre una materia que, como saben ustedes, está siendo últimamente pues, polémica, una materia que está ahí presente y sobre la cual hay múltiples opiniones. Opiniones para todos los gustos y yo voy a intentar defender la mía, pero por una razón fundamental, porque creo que es el mejor servicio que puedo yo prestar a lo que es nuestro Estado de Derecho en la actualidad en este país. No es otra cosa que el intentar justificar el por qué es necesario un cambio procesal trascendente, muy trascendente, como es el de la incorporación de la figura del fiscal investigador. En primer lugar, yo querría decir o querría precisar un poco ¿de qué estamos hablando? ¿Sobre qué estamos hablando? Estamos hablando, como les digo, de una reforma procesal de gran trascendencia, como espero poder justificar, una reforma procesal que puede cambiar sensiblemente lo que es nuestra justicia penal y, sobre todo, superar algunos de los defectos fundamentales que tenemos en este momento. Se trata de aportar una solución, de ofrecer una solución a graves problemas, como, por ejemplo, siempre hemos dicho, el problema de la lentitud de la justicia penal. Si coincidimos todos en que ese y no otro es el principal de los problemas de nuestra justicia, quizá de la justicia en general y de la penal en particular y en concreto, lo que se trata es precisamente de ofrecer una solución, de ofrecer algún mecanismo, una herramienta, un instrumento que pueda servir para superar esto. Y se trata sobre todo, y esto es algo que quiero precisar porque advierto mucha confusión, incluso entre personas, buenos profesionales del derecho, incluso en ciertos ámbitos de un nivel técnico jurídico incuestionable, que no estamos hablando de sustituir la instrucción llevada a cabo por el juez instructor por una instrucción llevada a cabo por el fiscal investigador. No estamos hablando de mantener la instrucción y cambiar el sujeto, cambiar el protagonista. Para eso, pues la verdad es que no valdría la pena hacerlo y los jueces de instrucción en el ámbito de lo que es el actual procedimiento y la fase instructora, pues cumplen un papel excelente, como lo vienen cumpliendo desde hace 130 años y no merecería la pena en absoluto ni estaría justificado ese cambio. El cambio no es de protagonistas, el cambio no es poner la gorrita de juez de instrucción o la gorrita de fiscal investigador al sujeto que dirige la primera fase del procedimiento penal. La cuestión
hacen es cambiar la naturaleza, los objetivos, el contenido de esa primera fase del enjuiciamiento penal, de esa fase primera de investigación. Por eso, yo cuando a veces oigo hablar de la figura del fiscal instructor, pues ya me pongo un poco en prevención porque digo, no se ha entendido realmente de qué estamos hablando. No, a todos ustedes yo les recomiendo que si quieren utilizar con corrección técnica estas expresiones, hablemos de juez de instrucción, un juez investido de lo que son las garantías de la jurisdicción para la investigación de los asuntos criminales, pero con determinadas características que ahora hablaremos, y distínganlo del fiscal investigador, que no instruye, investiga con unas finalidades concretas que ahora les voy a decir. En esos términos es como se plantea la cuestión, no en otros, digamos, efectivamente, de competencia entre distinguir lo que hace un juez o lo que hace un fiscal o que el fiscal sustituya al juez, sino realmente en un cambio de naturaleza de la fase del procedimiento. En la actualidad, ¿en qué situación procesal nos encontramos? E incluso yo diría, ¿y de dónde venimos? Bueno, todos sabemos que el juez de instrucción en España se introduce por Alonso Martínez. Don Manuel Alonso Martínez, persona sobre la que yo alguna vez he bromeado, pero bromeado muy en serio, diciendo que esa pregunta que a veces se hace de ¿con quién te gustaría tomar unas copas o cenar esta noche?, al margen de que a uno se le pueden ocurrir otras ideas interesantes también, por supuesto, pues yo muchas veces digo, pues yo con don Manuel Alonso Martínez, porque la categoría, la calidad de sus ideas y de su equipo en el momento importante de nuestra codificación, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, es extraordinaria. El avance que supone la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, y no tenemos más que leer su exposición de motivos, ese carácter, ese talante liberal absolutamente avanzado para su tiempo, que ha permitido que una ley, eso sí, con los parches correspondientes, haya durado más de 130 años vigente en nuestro país y que haya producido, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de situaciones más o menos comprometidas respecto de las libertades, una justicia de calidad en este país, pues es un mérito innegable de don Manuel Alonso Martínez. Manuel Alonso Martínez se encuentra con una justicia regida por el principio inquisitivo. Y no olvidemos qué es el sistema inquisitivo, heredero directo de la Inquisición. Es aquel sistema caracterizado por dos elementos fundamentales. Uno, la opacidad del procedimiento, la falta de transparencia, regido sobre todo por un principio de escritura, donde los juicios orales y públicos no existen. Y, en segundo lugar, un sistema en el cual se confunden las figuras de los diferentes actores del procedimiento en uno solo, que es el inquisidor, que es a la vez el investigador, el juez, el abogado, el fiscal, el que resuelve la cuestión. Es el hombre todopoderoso, el inquisidor. Y Alonso Martínez, entendiendo, y ahí está la exposición de motivos donde lo explica claramente lo que es la situación, no solamente la situación jurídica, sino la situación incluso de medios económicos de la España de su tiempo, construye, siguiendo por otra parte sistemas de otros países también, construye lo que llamamos en la actualidad sistema mixto. Hoy en España nos encontramos en un sistema de justicia penal que es el sistema mixto, no lo olvidemos. Un sistema que ya prácticamente se puede decir que ha desaparecido en todo el mundo, al menos en todo el mundo civilizado, en el cual ya se ha impuesto hace tiempo el sistema acusatorio puro, de origen anglosajón, pero que, como digo, en la actualidad ya en países tan próximos al sistema mixto como puede ser Francia o Alemania o Italia o Portugal, o no digamos toda Sudamérica, donde el salto se ha producido directamente del sistema inquisitivo. En México, recordemos que hasta hace muy pocos años no había juicios públicos orales. Prácticamente en toda América, en los años 80 y 90, se hace el desarrollo del principio acusatorio porque seguían con el mismo sistema de enjuiciamiento de cuando obtuvieron la independencia, es decir, de 1810, 1812, y se ha dado el salto directamente en todos los países. España es el único que seguimos manteniendo este criterio del sistema mixto. ¿Y en qué consiste el sistema mixto? Pues muy sencillamente, en desplazar todos los principios del sistema acusatorio, es decir, la publicidad, la división, la distribución de funciones entre las diferentes partes y los encargados de administrar justicia, a la fase de juicio oral. Y reservar la fase de investigación, la fase preparatoria al juicio oral, a lo que era tradicionalmente el sistema inquisitivo, con una persona, con una institución que es el juez de instrucción, que es el que dirige el procedimiento, gestiona las medidas cautelares aplicables, incluida la prisión preventiva, y a la vez se auto-otorga en esa capacidad de investigar las injerencias en derechos fundamentales, intervenciones en comunicaciones, entradas domiciliarias, etc. Ese es el diseño del sistema, ni más ni menos. Eso es con lo que nos encontramos hoy en nuestro país, con este sistema.
Este sistema, a mi juicio, necesita, y hace muchos años que vengo diciéndolo, cuando yo empecé a manifestar esto encontraba muchísimas reservas, incluso entre mis propios compañeros de la carrera judicial, era algo que mentar esto pues me ocasionó muchas críticas, muchos debates, que no rompieron la amistad con mis compañeros, pero que sí que fueron a veces fuertes y agudos. Estoy hablando de hace 30 años, por ejemplo. En la actualidad ya ha cambiado las cosas. En la actualidad hay muchas personas que no están legítimamente, no están de acuerdo con la necesidad de este cambio, pero hay muchas y cada vez más que sí que van entendiendo que el cambio es necesario. Si preguntásemos, por ejemplo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde he estado, como se ha dicho, los últimos 15 años de mi vida profesional, les aseguro que la opinión es mayoritariamente favorable, muy mayoritariamente favorable a la necesidad del cambio. En otros ámbitos, por supuesto, sé que no es así. Pero ¿por qué creo yo que es necesario este cambio? Como les decía antes, el problema principal de la justicia, eso es una radiografía, un diagnóstico que hace cualquiera que se acerca a ella, es la lentitud. Y en el ámbito de la justicia penal, la lentitud tiene unos perfiles y unos efectos todavía, a mi juicio, más preocupantes que lo que pueda ser la lentitud en el ámbito civil, mercantil o contencioso administrativo. ¿Por qué? Y lo estamos viendo hoy, lo estamos viendo cada día. Porque el hecho de que un procedimiento penal se dilate en el tiempo hace que eso repercuta directamente en la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones. El que se viva de titulares de prensa durante meses e incluso años respecto de un procedimiento que puede comprometer a las instituciones es algo tremendamente grave para una sociedad. Lo que hay que hacer es que se juzgue lo antes posible, que se produzcan las condenas necesarias y que se cumplan las penas y, por lo tanto, sea totalmente eficaz la finalidad preventiva del derecho penal sin necesidad de complicar, de pudrir otros temas, que, como digo, lo único que redundan es en perjuicio del propio sistema, de las propias instituciones y de la desconfianza, por otro lado, lógica, que tienen los ciudadanos cuando ven que los asuntos se dilatan, que no se resuelven, que se sigue dando vueltas sobre los mismos. La necesidad de agilización de la justicia penal yo creo que se ha convertido en este momento en España en una verdadera emergencia, pero en una emergencia de un hondísimo calado porque, insisto, es lo que está haciendo peligrar nuestro propio sistema de libertades y el propio Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos en ello. ¿Y cómo podemos agilizar la justicia penal? Se ha dicho muchas veces, yo el primero en ocasiones, que es necesario más medios para la justicia, más medios humanos, más medios materiales, totalmente cierto. Cuantos más, mejor. Pero llega un momento en que esto ya puede llegar incluso hasta la saturación, porque quizás no nos damos cuenta de que junto con esta necesidad, ya digo que absolutamente evidente y clara, de medios, de aportación de medios a la justicia, hay un problema procesal grave que es el que hay que resolver. Y es precisamente el problema este que aquí nos ocupa. Es el problema de un juez de instrucción, vuelvo a decir, que sin demérito de la extraordinaria labor que ha hecho, y es de justicia decirlo, el juez de instrucción en este país y hace hoy en la actualidad como garante de los derechos de los ciudadanos, pero es la necesidad de que un juez de instrucción que se convierta al final en un cuello de botella en el procedimiento, porque es él, y es él el único que ejerce la jurisdicción, sea sustituido por un conjunto, por un grupo, por un equipo de investigadores que hagan la tarea mucho más ágil. Piensen ustedes en esos procedimientos multitudinarios con 200, 300 imputados que tenemos en nuestro país, donde un instructor o una instructora pues se pasa 2 años, 3 años tomando solo declaración, porque es que no puede más. Piensen ustedes en lo que supondría un equipo de 20, 30, 40 fiscales llevando a cabo esa actividad. Pero sobre todo por una razón, porque la finalidad y el contenido de lo que es la fase de instrucción hoy a lo que podría ser la fase de investigación por parte de los fiscales, vuelvo a decirles que no me estoy inventando nada, que es que esto es lo que ocurre hoy en todo el mundo, es totalmente distinta. Alonso Martínez entendía que el plenario era evidentemente la fase donde habría que practicar las pruebas y donde las pruebas practicadas tenían su encaje, su sentido y su razón de ser, sobre todo a la luz del principio de inmediación por parte de quienes luego iban a resolver el asunto. Alonso Martínez, sin embargo, entiende también que una primera fase de investigación llevada a cabo por personas absolutamente independientes en una España como la que había en aquel momento era muy importante que estuviera judicializada. Y esto llevó a lo largo de los tiempos a un proceso, a una corruptela consistente en que la fase de instrucción prácticamente se convertía en la sustancia del procedimiento. Y el juicio oral venía a ser muchas veces un lugar vacío en el cual se daban por reproducidas, que era la fórmula tradicional, las pruebas ya practicadas en la instrucción. Y por eso la figura del juez era importantísima,
porque teníamos una serie de material probatorio extraído en un ámbito que nos daba mucha garantía, porque era un ámbito judicializado. Yo recuerdo cuando llegué en el año 88, yo tomé posesión de la presidencia de la sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid y recuerdo, era el año 88, que allí nos contaba el secretario judicial, que llevaba bastantes años allí, decía, hasta hace muy poco yo he presenciado, porque él se extrañaba y se escandalizaba eso de que tuviéramos el tribunal tanta exigencia en que los testigos vinieran a declarar, solo en supuestos de imposibilidad de su comparecencia admitíamos que esa prueba pudiera valer, seguíamos la línea del Tribunal Constitucional de principios de los 80, de las primeras sentencias en este sentido, y él se extrañaba, porque decía, es que antes esto era mucho más fácil. El presidente del tribunal le decía al agente judicial, llame al fulanito, Juanito Pérez, al testigo, y el agente judicial salía, Juanito Pérez, entraba y decía, señor presidente, no comparece. El presidente miraba a su izquierda y el fiscal decía, por reproducida. Miraba a su derecha y el abogado decía, por reproducida. Y se tenía la prueba que obraba en el sumario, en la instrucción, se tenía por prueba y el tribunal juzgaba a la lectura de esa prueba sin principio de inmediación ni sin cumplir aquello que Alonso Martínez ya diseñó como la solemnidad del plenario donde las pruebas han de practicarse. En ese sentido, la instrucción era absolutamente imprescindible. No solamente era imprescindible, sino que es que era necesaria para dar valor a esas pruebas. La presencia de un juez de instrucción y el acopio de material probatorio, todo el que se pudiera y más, por mucho que llevase tiempo, porque luego el juicio oral podía practicarse de esta forma. Cuando en la actualidad ya esto está absolutamente superado, cuando en la actualidad necesitamos reproducir las pruebas practicadas en la instrucción ante el tribunal en el juicio oral, porque si no carecerán de valor, salvo algunos supuestos concretos previstos en la ley, en la jurisprudencia y en la doctrina constitucional, pues nos encontramos con una reiteración de práctica de pruebas que, salvo aquellas que son imprescindibles practicar en la fase de investigación, pues no tienen ninguna razón ni sentido. ¿En qué consiste, por lo tanto, la investigación llevada a cabo por el fiscal, a diferencia de la instrucción llevada por el juez? La investigación llevada a cabo por el fiscal consiste exclusivamente en que aquella persona o aquella institución, como es el Ministerio Público, que tiene que decidir si lleva a una persona ante el tribunal para que sea juzgada o no, conozca qué pruebas hay, con qué pruebas cuenta y dónde se encuentran, qué saben los testigos, qué dicen los documentos. Solamente eso, investigar qué material probatorio hay y si es suficientemente solvente para poder presentar ante un tribunal una persona sometida a una acusación. Ese es el gran cambio que hay que producir. Insisto, no es que se cambie al juez de instrucción por el fiscal, lo que se tiene que cambiar es una fase de instrucción larga, complicada y que muchas veces resulta luego innecesaria y conflictiva, en una fase ágil y rápida de investigación. Y ese es el gran remedio, o puede ser el gran remedio, para la agilización de la justicia penal en nuestro país, por una parte. Y por otra parte, otro aspecto también importantísimo, y es el aspecto de las garantías. Líbreme Dios, y bien lo saben los que me conocen, y no podía ser de otra manera, que no voy nunca jamás a decir, porque no sería cierto, que un procedimiento de instrucción sometido y dirigido por un juez de instrucción carece de garantías, ni muchísimo menos. Y además ya digo, es que no hace falta ni que yo lo diga, no hace falta más que verlo todos los días, la justicia de que gozamos en este país en orden a las garantías, que es de una exquisitez absoluta. Si me permiten un paréntesis, yo también lo he dicho esto muchas veces, digo, es que en España tampoco nos reconocemos los méritos que tenemos. No sé si ustedes conocen algún país, yo no, que tenga tan exquisito equilibrio entre las garantías. Y es verdad que se nos acusa a veces a los jueces y a todos los que estamos en el ámbito jurídico de excesivamente garantistas, es verdad, y yo me siento muy orgulloso de que sea así y nunca jamás voy a renunciar a ello. Somos muy garantistas y a la vez tenemos una sociedad con una enorme seguridad jurídica y con una enorme incluso seguridad en las calles. Que hay problemas, claro que los hay, pero muchísimo menos que en la inmensa mayoría de los países. Ese equilibrio magnífico que tenemos se debe a todos los que están en el ámbito de la justicia, desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado hasta los más altos magistrados, pasando por los fiscales y los abogados. Se debe a todos los que están en este ámbito, que la sociedad española pueda disfrutar de unas extraordinarias garantías jurídicas y, por otro lado, de una seguridad ciudadana muy razonable y de una alta calidad. Se debe precisamente a eso. Y ahí, evidentemente, protagonistas fundamentales son los jueces de instrucción. Pero toda situación es susceptible de mejorar y de perfeccionar. Todos recordamos la célebre sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio de 1988, cuando dice el Tribunal Constitucional,
No pueden seguir celebrándose juicios en los cuales el mismo juez que ha investigado sea el que luego se siente como juez y lo resuelva. Y aquello se suprimió. Y el 28 de diciembre de ese mismo año se tuvo que crear el procedimiento abreviado y los juzgados de lo penal, precisamente para distinguir las dos funciones, instructoria y de enjuiciamiento. Aprovecho para decir, nuestra Constitución habla de que los jueces juzgan y hacen ejecutar los juzgados, no hace referencia a la instrucción. Por eso en algún momento se planteó la duda ya superada de si era posible o no esta figura constitucionalmente del juez de instrucción, porque, insisto, la Constitución asigna a los jueces juzgar y ejecutar los juzgados. Bueno, en aquel momento el Tribunal Constitucional tomó aquella decisión y yo les digo, porque estaba yo entonces en la Audiencia Provincial de Madrid y algunos que están aquí se acordarán, qué cataclismo se organizó. El pensar, primero, se sintieron muy dolidos los jueces de instrucción porque pensaban, o algunos de ellos, que era un reproche el que el Constitucional le dijera usted no puede juzgar porque usted está contaminado porque ha investigado en estas causas de aquellos procedimientos especiales de la ley orgánica, usted ha investigado. Y con el tiempo, pues los propios compañeros y nosotros mismos nos dimos cuenta, no se trata de nada, es totalmente razonable lo que dice el Tribunal Constitucional, no es ningún tipo de imputación a los jueces de instrucción a su tarea, sino que es un grado más de perfección el distinguir las funciones de investigación de las funciones de enjuiciamiento en un sistema y en un Estado de Derecho como el español y con una Constitución como la de 1978. Y no pasó nada, y causó dolor al principio, resquemor, y al final pues todo el mundo acabó entendiendo que era mucho mejor, mucho más saludable y razonable que esto fuera así. Por eso quiero decir, en el caso de las garantías, que un juez de instrucción garantiza la tutela de los derechos de los sometidos a investigación o a instrucción en este país, sin duda ninguna, y quien diga lo contrario, miente. Ahora bien, ¿no será mejor que se dividan las funciones y que ese juez, que en vez de instrucción le tendremos que llamar de garantías, ese juez se dedique a tutelar los derechos de los ciudadanos, a gestionar, como decía antes, las medidas cautelares, a gestionar las injerencias en derechos fundamentales y que no sea ese juez el mismo que dirige la investigación? Que haya una figura que dirija la investigación del procedimiento y un juez que controle esa investigación. Yo esto lo he dicho muchas veces, incluso a compañeros míos cuando hemos discutido. Yo creo que hasta es buenísimo y sanísimo para el Poder Judicial que sea así, porque así los ciudadanos identifican a los jueces en su conjunto con su principal función, juzgar y, sobre todo, tutelar derechos, y nada más que tutelar derechos. Hasta para la imagen pública del Poder Judicial yo creo que esto es muchísimo mejor. Y ahí tenemos la prueba en los países donde siempre regió el principio acusatorio, como son los países anglosajones, el prestigio que gozan los tribunales de justicia, que se les considera que están ahí, incluso escenográficamente en los juicios, un poco por encima de los demás, porque tutelan derechos, vigilan y no están incursos en la lucha por la averiguación de la verdad, en esa lucha por investigar, que es fundamental, por supuesto, pero que puede asignarse a otros. Por lo tanto, desde el punto de vista de la celeridad, desde el punto de vista del incremento todavía más de la calidad del procedimiento y de la calidad de las garantías, yo creo que es importante e interesante que este cambio se produzca. Además, tenemos en la actualidad, como antes decía, grandes procedimientos que no se tenían en tiempos de Alonso Martínez, de muy difícil investigación, que hacen pues, que haya que agilizar también, ya digo, desde el punto de vista de los que intervienen en la investigación, agilizar estas investigaciones. Hay un caso paradigmático, se mencionó antes por mi querida amiga Ana, que yo durante los últimos años, y es cierto, me he dedicado, incluso mi tesis doctoral, que espero leer en breve, versa sobre esta materia, que me ha interesado mucho la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sé hasta qué punto ustedes conocen la materia, pero sí que les puedo decir que es la prueba del 9 de lo que estoy diciendo. El sistema de responsabilidad penal de una persona jurídica, es decir, el poder investigar y condenar a unas siglas, no a una persona física, algo que a los penalistas nos conmueve en principio mucho, porque nuestro derecho penal es antropocéntrico, el fundamento del castigo no es otro que el ciudadano reciba la amenaza de la pena para que inhiba sus deseos de cometer delitos y, por consiguiente, una persona jurídica, Ferretería López, pues la verdad es que parece muy extraño en principio que deba ser o que pueda ser condenada, que se le pueda reprochar una determinada conducta a lo que no deja de ser más que una ficción, una persona jurídica. Pero tiene un sentido clarísimo y está dando un resultado
interesantísimo desde el punto de vista criminológico en todo el mundo, y es las razones de política criminal que hacen que se busque la alianza de la persona jurídica, primero para que ayude al Estado a evitar delitos que se cometan dentro de una organización compleja, y en segundo lugar, cuando el delito se comete, para ayudar a las autoridades a investigar ese delito y a identificar a las personas físicas, que eso sí que son los destinatarios habituales y eficaces del mandato legal, ayude a descubrirlos. Esto se puede llevar a cabo en un sistema de investigación por el fiscal. El juez de instrucción no puede sentarse a establecer alianzas con una de las partes, y menos con un imputado. No puede condicionar sus decisiones a que se colabore más o menos. El fiscal sí. Y por eso en todos los países es el fiscal el que gestiona esta posible alianza para ayudar ni más ni menos a las autoridades a descubrir quiénes son los autores reales en una compleja organización de un delito concreto cometido en su seno. Esta es una prueba. Otra prueba más reciente, hace muy poco publicaba una profesora canaria un artículo excelente. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema español de juez de instrucción ahora que va a empezar a actuar el fiscal europeo? Que ya están puestas las bases para que haya un fiscal europeo. Cuando el fiscal europeo investigue en España, no tenemos jueces de garantías para controlar su actuación. ¿Cómo se va a conjugar eso? Es decir, los tiempos, se quiera o no, el devenir histórico, se quiera o no, nos conduce también a esta solución. Hay cada vez, como les decía, más partidarios de ello, pero además porque se ve una extraordinaria actuación que a veces se olvida de los fiscales en ámbitos propios y estrictos de la investigación. Saben ustedes que en el año 95 tenemos la Ley del Menor, de responsabilidad penal del menor, que la están llevando día a día fiscales esa primera fase, y con un resultado excelente. Yo ayer mismo estuve aquí visitando, tenía mucho interés en visitar el centro de menores que tienen ustedes aquí, y pude comprobar la colaboración entre la Fiscalía de Ceuta y los servicios de asistencia a esos menores, que es excelente, y están todos satisfechísimos, de una parte y de otra. Tienen además ustedes un magnífico equipo de fiscalía aquí, magnífico, y con un estupendo jefe, y los fiscales de menores en toda España están ya llevando y haciendo las actuaciones que yo estoy planteando aquí, y llevan 21 años con ello, y no creo que haya habido problemas. Al revés. Otro mensaje que también hay que mandar. Cuando cuestionamos tanto la Ley del Menor del año 95, no nos planteamos que año a año, sobre todo en algunas comunidades autónomas de España, la delincuencia de menores está bajando, muy lentamente, pero está bajando. Esa ley que a veces tanto se cuestiona, porque sucede algún caso escandaloso que a todos nos resulta terrible, esa ley está siendo eficaz. Y esa ley la están gestionando los jueces de menores, por supuesto, desde su posición de enjuiciamiento, pero de una manera muy protagonista los fiscales que están investigando. Y hay otro aspecto también. Desde el año 2007, quizá algunos de ustedes no lo saben, los fiscales tienen un procedimiento para investigar, se llama precisamente las diligencias de investigación. Cuando en una fiscalía se presenta una denuncia por cualquier asunto penal, pensemos, por ejemplo, en medio ambiente, donde tiene esto mucha difusión, la Fiscalía, antes de judicializar la cuestión, antes de ver si hay materia para llevar ante el juez o no, abre una fase de investigación regulada, que no puede durar más de 6 meses, si es en el caso de anticorrupción 1 año, que las prórrogas las tiene que autorizar el fiscal general y que se pueden autorizar y se autorizan. El año pasado, según la memoria de la Fiscalía, el anterior, casi 5.000 diligencias de investigación llevaron a cabo los fiscales. Y lo que yo les estoy contando es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo, una fase en la cual el fiscal investiga. Claro, si el fiscal para su investigación necesita acudir al juez, como ahora no tenemos juez de garantías, tiene inmediatamente que judicializar el tema. Si necesita que se autoricen unas escuchas telefónicas, un registro o simplemente acordar una medida cautelar, ahora tiene el fiscal que acabar sus diligencias y pasarlo al juez. Pero si hay un juez de garantías, el fiscal culmina su investigación con las solicitudes que sean necesarias al juez, el juez las autoriza o no, lógicamente, y, como digo, el contenido, la finalidad, el espíritu, el sentido de esas diligencias de investigación penales son las mismas que en la actualidad ya en casi 5.000 asuntos ha llevado a cabo el fiscal. Y entonces viene la pregunta quizá casi clave. Bueno, entonces, ¿qué problema hay? Yo no sé si les he convencido a alguno de ustedes, no lo sé, pero si uno solo de ustedes se ha convencido, y hoy qué cosas más interesantes nos está contando este señor, qué bien, qué mundo más feliz y maravilloso. Entonces, ¿por qué no se hace esto? ¿Qué problemas hay? Bueno, saben ustedes que 2 borradores de nueva ley de enjuiciamiento criminal, el segundo llamado borrador de Código Procesal Penal, se han hecho en este país. Curiosamente, recientes,
y, curiosamente también, cada uno de un partido distinto en el Gobierno. En el año 2011, en el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, en el año 2013, en el Gobierno del señor don Mariano Rajoy. En ambos gobiernos, el Ministerio de Justicia elaboró 2 borradores de nueva ley, de nuevo sistema procesal penal. En ambos se recoge la figura del fiscal investigador. En ambos se pasa del juez de instrucción al fiscal investigador. Cada uno con sus peculiaridades. Yo, particularmente, a mí me gusta más, en este concreto aspecto de la investigación, me gusta más el primero, el del año 2011, pero bueno, es todo opinable, ¿verdad? Pero lo que me interesa resaltar es esto, es que en ninguno de los dos se ha planteado ni de lejos el continuar con el sistema de instrucción. En ambos se pasa al fiscal investigador. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido? Pues que cuando es el Partido Socialista en su día el que propone esto, recibe las críticas del Partido Popular y, fundamental una, a la que luego me referiré, cómo van ustedes a entregar la investigación a los fiscales que están controlados por el Gobierno y que, por lo tanto, no tenemos garantía de que se persigan ciertos delitos. Lo dice el PP, del PSOE se paraliza aquello. Llega el Partido Popular, sistema, igual. Investigación por el fiscal, y entonces son los contrarios políticos, en la actualidad además como hay varios, pues más partidos políticos, los que dicen, claro, ustedes lo que quieren es entregar esto al fiscal con estos fines torticeros o con estos fines inconfesables. Y esa es la triste historia de por qué esto lleva paralizado tanto tiempo, y esa es la triste historia de que no sé cuánto tardará en resolverse el problema. Lo que sí que les digo es que el problema se resolverá. Y será dentro de 1 año, o de 5, de 10 o de 20. Y a lo mejor alguno de ustedes recordará, pues aquel señor que vino de Madrid y nos habló de aquello, pues tenía o no tenía razón, pero sí tenía razón en una cosa, en que esto al final acabará imponiéndose, se tenga la resistencia que se tenga, porque la razón está ahí, porque es que los argumentos están y porque no hay otra manera de hacer las cosas. Hay problemas, por supuesto. Primero, que les digo, el problema, digamos, político. Yo he sostenido, he dicho, he defendido, digo todos los días, lo que pasa es que me da la sensación de que con muy poco alcance, ¿verdad?, que el fiscal español tiene y goza de toda la autonomía necesaria para actuar conforme a lo que debe de actuar, cumpliendo el principio de legalidad y de imparcialidad que le impone su estatuto. La ley no puede llegar más allá que de darte herramientas para que nadie pueda interferir en tu actuación. Y eso lo hace la ley española, el Estatuto del Ministerio Fiscal, con el fiscal en España hoy, con el fiscal general y con todos los fiscales. El fiscal general desde el año 2007 no puede ser cesado de su cargo por el Gobierno. ¿Qué más garantía de imparcialidad? Luego será la persona. Si la persona quiere venderse, quiere comprarse, quiere medrar, será la persona, pero la ley nos blinda absolutamente a quien es fiscal general para, si quiere cumplir con su responsabilidad rectamente, pueda hacerlo. Luego, la injerencia que pueda hacer el Gobierno, la ley en principio la cubre. Y cada fiscal, y casos recientes tenemos, exactamente igual. Si no está de acuerdo con que las órdenes que recibe su jefe, las puede tranquilamente plantear y se celebra una junta de fiscales y se discuten. Mire, es la diferencia que hay en el Ministerio Fiscal situado entre lo que es el Poder Judicial y lo que es el Ejército. En el Ejército uno obedece las órdenes porque se las manda a su superior, y así debe ser por razones de eficacia. Y no hay discusión. En el Poder Judicial no se recibe ni una orden ni una instrucción. El último juez de instrucción de España no recibe, ni puede, ni debe recibir la más ligera ni sugerencia de un superior. Y el fiscal, claro que recibe órdenes. Recibe órdenes porque en la Fiscalía es fundamental el principio de unidad de actuación. Y no hay unidad de actuación si no hay principio de jerarquía. Pero la diferencia, por eso no es ni sometido, como puede ser el militar, ni independiente, que también hay quien confunde y habla de fiscales independientes. Gravísimo error. El fiscal es autónomo porque puede cuestionar las órdenes recibidas y puede discutirlas. No el militar, que no puede discutir. Y puede y debe recibir órdenes, porque el fundamento precisamente de la existencia del Ministerio Fiscal en este ámbito es garantizar la seguridad jurídica a base de tener una actuación uniforme ante los tribunales de justicia. Los jueces, como decían los italianos, juicios italianos, tienen un poder difuso. Es la gran garantía, además, de los jueces, que no concentran poder, que cada uno tiene absoluta libertad respecto de su decisión concreta. Y eso es lo que nos da garantías a todos, que no concentran poder. Pero, claro, produce una dispersión de criterios que intentará aunar el fiscal mediante un comportamiento igual, con unidad de criterio. Y para eso hace falta jerarquía.
pero el fiscal puede discutir las órdenes que reciba si no le parecen correctas y las discute y no pasa nada. Esa es la gran virtud que tiene el Ministerio Fiscal. Por lo tanto, a ese cuestionamiento político, bueno, yo recomiendo a quien quiera que se dé un paseo por todas las fiscalías que nos rodean. He estado recientemente en Francia. En Francia, el fiscal general es un director general del Ministerio de Justicia. Y cuando les contamos cómo es nuestro sistema, se quedan sorprendidísimos. Bueno, esto es una cosa tremenda. Es cierto que, por ejemplo, en Italia tienen un sistema, digamos, de una autonomía, yo creo que comparable a la nuestra, pero en algún aspecto mayor o menor, es cierto. En cualquier caso, ese problema también de la autonomía a mí me parece muy bien, y parece que en esa línea están, por lo menos algunas fuerzas parlamentarias, que todavía se profundice más. Estupendo, yo no me voy a oponer. Yo no me voy a oponer a un cambio del Estatuto del Ministerio Fiscal que, como anuncian los señores de Ciudadanos, van a presentar en breve, en brevísimo, en el Parlamento para ahondar más en la autonomía del fiscal. En la autonomía funcional, como ya les he dicho, yo creo que no es más necesario, pero en la organizativa sí. Yo no me parece lógico ni correcto que el Ministerio Fiscal no tenga autonomía presupuestaria. A mí no me parece correcto que los concursos del Ministerio Fiscal, de traslado, de provisión de vacantes, los tenga que convocar y resolver el Ministerio de Justicia. No por nada, sino porque no me parece lógico que el Ministerio Fiscal no tenga una cabecera en el Boletín Oficial del Estado para publicar sus resoluciones y tengan que publicarse bajo el epígrafe Ministerio de Justicia. No me parece lógico que cuando un fiscal pide una compatibilidad, por ejemplo, para dar unas clases en la universidad, no lo resuelva yo, sino que lo tengan que resolver en el Ministerio de Justicia. Todos esos aspectos, que como ven tampoco van a la esencia, a la entraña misma de la institución y su autonomía, pero que son importantes también, pues por supuesto que quizá ha llegado el momento incluso para plantear el escenario de esta investigación por una fiscalía absolutamente autónoma, incluso dentro del organizativo, pues quizá ha llegado el momento de que se produzca. No son solo problemas políticos, hay problemas técnicos, claro que sí. En España tenemos, como saben, una figura muy peculiar. Yo soy partidario de ella, porque también soy partidario de que tenga una regulación todavía más perfilada, como es la acusación popular. Y no digamos la acusación particular, el perjudicado, la víctima del delito personal en las actuaciones en defensa de sus propios intereses. Claro, encajar esto con lo que es la primera fase de investigación, en la cual, digamos, que el fiscal puede monopolizarla o no, dependiendo de la participación que se dé, regular los conflictos que se produzcan cuando, por ejemplo, una de estas partes acusadoras pretenda la práctica de una prueba y el fiscal no esté de acuerdo con esa práctica, que lógicamente habría que elevar a la decisión del juez de garantías, son problemas técnicos que hay que resolver y complejos, complicados, claro que sí. Ya tenemos el ejemplo de estos dos borradores que les decía. Les adelantaba también, a mí me gusta más el primero porque es más ágil. El segundo da mucha participación a las partes, que no es la acusación pública, de recursos ante el juez de garantías, etcétera, y me parece que eso complica y retarda la investigación. Pero en cualquier caso son problemas técnicos para estudiar, para resolver y que en otros lugares se dan, como la existencia o no de un juez de la fase intermedia, además del juez de garantías y además del juez de enjuiciamiento. Es decir, hay una serie de cuestiones que se han resuelto en cada país y en cada sistema de una manera y que también son problemas que se pueden perfectamente solucionar. En cualquier caso, como les decía, yo estoy empeñado y soy muy testarudo. Yo sé que hay muchas dificultades en este momento para que esto salga adelante, lo sé, a mí me da igual. Yo tengo el compromiso conmigo mismo y el compromiso desde mi convicción con lo que creo que es mejor para nuestro Estado y para nuestra sociedad, que este paso importante hay que darle. Estoy dispuesto a hablar con quien sea. Les haré incluso una confesión, y es que cuando el señor ministro de Justicia me propuso, me dijo que si quería aceptar este cargo, utilizó muy inteligentemente, porque lógicamente me imagino que sabía mi opinión al respecto, utilizó como un importante elemento de seducción hacia mi persona para que yo cambiase mi tranquila y placentera vida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por esta otra vida mucho más interesante, pero mucho más arriesgada. Me planteó esto: es que queremos ya de una vez hacer este paso al sistema acusatorio puro y a la investigación por el fiscal. Y ese fue, fundamentalmente, se lo confieso, el motivo por el cual yo asumí estas responsabilidades. Sé que es muy difícil que se consigan, lo sé. Por otra parte, sé y estoy seguro de mí mismo de que no voy a cejar en este empeño. Y por otro lado también, como les decía anteriormente, es que estoy seguro que la historia está de mi lado y que antes o después, con las resistencias que sea, esto se acabará imponiendo, y yo estoy convencido de que eso será para bien de todos nosotros, para bien de nuestra sociedad y para bien de nuestras instituciones. Muchas gracias.